Hoy en el frasco. De acuerdo con el principal organismo global que monitorea el hambre, la crisis alimentaria en Gaza ya superó 2 de los 3 umbrales de hambruna. A las 1000 formas de morir en este minúsculo territorio palestino, hay que sumar la desnutrición. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. And there is no starvation in Gaza. That's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. No hay otro caso en la historia moderna en el que se haya producido una hambruna con tanta precisión. A 1 hora de coche o incluso a menos de 1 hora de coche. Las fuerzas de defensa israelíes han convertido al hambre en una de las más vergonzosas y eficaces armas para infligir dolor a la población gazatí. Creo que en esta etapa lo único que deberían enviar a Gaza son proyectiles. Para bombardear, conquistar, fomentar la emigración y ganar la guerra. Pero en Gaza no solo se muere de hambre, también por intentar conseguir comida. Ya son más de 1.300 personas fallecidas en centros de distribución, entre ellos 21 que murieron este viernes por disparos del ejército israelí en el cruce de Sikkim. Hoy vimos la muerte en nuestros ojos solo por proporcionar 1 kilo de harina a nuestros hijos. You might think I'm extreme, but I have conversations with lots of people, coworkers, friends. People enjoy knowing that they are suffering. Hablaremos de esto y más con nuestra invitada del día que estuvo en Gaza. El frasco, exponiendo el cinismo de quienes se creen impunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco, medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Una realidad cada vez más groseramente manipulada por medios como el New York Times, que lo dan todo por seguir encubriendo al régimen responsable de la hambruna en Gaza. ¿Y cómo? Con uno de los titulares más infames del año. Los habitantes de Gaza se mueren de hambre. Analicemos en detalle ese titular. Por un lado, hablan de habitantes de Gaza en lugar de palestinos. Bueno, no decidieron eso al azar. Hay una orden de redactarlo así y el periodista Alan McLeod explica el porqué. Sabemos por correos electrónicos internos filtrados que la alta dirección del New York Times prohibió a los reporteros usar las palabras Palestina o palestinos al cubrir el tema. ¿Por qué? Porque usar esas palabras los legitima como un pueblo con un Estado. La segunda parte del titular tiene que ver con ese burdo recurso que ya vimos usar en otros medios. Se mueren de hambre. ¿Hay sequía? ¿Hay una epidemia? ¿O lo que hay es falta de ética periodística? No se menciona al perpetrador. No identificar a Israel como un participante activo en el genocidio enmarca la historia de manera diferente y evita que el lector vea a Israel como el villano. ¿De verdad creen que a estas alturas ese tipo de estrategias de esconder a los infanticidas puede funcionar? Pues los redactores del New York Times no parecen tener muchas alternativas. ¿Prensa libre? Sí, cómo no. Abril de 2024, un memorando filtrado del New York Times sobre Gaza insta a los periodistas a evitar las palabras genocidio, limpieza étnica y territorio ocupado. Esto de coercionar a trabajadores para que sostengan una narrativa pro-israelí y evitar que se expresen en favor de Palestina también ocurre para sorpresa de nadie en las grandes tecnológicas. Vean. Microsoft bloquea correos con Palestina y desata denuncias de censura interna. Empleado de Meta demanda a empresa y afirma que fue atacado por su solidaridad con Gaza. Google despide a más trabajadores que protestaron por su acuerdo con Israel. Bueno, si en unos días bajan el canal, ya saben por qué fue. Y menos mal que estamos hablando de Estados Unidos, ese faro de la libertad y la democracia donde todos pueden expresar su... Sí, ya sé. Patrañas. La Universidad de Texas en Austin despidió al ex profesor Richard Heyman en mayo de 2024 después de que policías del Departamento de Seguridad Pública lo arrestaran en una manifestación pro-palestina en el campus. Activistas brutalizados bajo arresto, policías de 2 metros de altura empujando y golpeando a jóvenes universitarias. Esta es la reacción normal de la policía estadounidense y el servicio secreto, toda vez que los colores de Palestina aparecen en escena. Esta persecución recrudeció con un Trump que amenazó y detuvo a estudiantes que denunciaron el genocidio y ahora aplica ese bullying a gobiernos que amagan con reconocer al Estado de Palestina. Lo que dijo Donald Trump fue a través de sus redes sociales, wow,
Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado para Palestina. Eso nos dificultará mucho llegar a un acuerdo comercial con ellos. ¡Ay, Canadá! Pero pese a esta sumisión de Trump hacia los deseos u órdenes de Israel, ¿hubo un desacuerdo entre el presidente de Estados Unidos y Netanyahu? Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. And there is no starvation in Gaza. That's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. ¿Creen ustedes que eso significa que Estados Unidos detendrá el envío de bombas para arrojarlas sobre civiles en Gaza? En absoluto, pues el Senado se encargó de asegurar que todo siga como siempre. La ayuda de Trump es solo un vendaje después de la cuchilla del carnicero. Él juega ambos roles, el vendedor de la destrucción y el falso salvador en traje. Mientras tanto, en Gaza recrudece la hambruna minuciosamente planificada por el régimen del criminal que dice que no hay hambruna. Es el cinismo del sionismo. Vean lo que denuncia el antropólogo Alex de Waal. No hay otro caso en la historia moderna en el que se haya producido una hambruna con tanta precisión. A 1 hora de coche o incluso a menos de 1 hora de coche. De hecho, aquí vemos a cientos de camiones deliberadamente detenidos frente a Gaza, mientras a metros de allí hay niños muriendo de hambre, lo que parece ser motivo de burla en la TV israelí. ¿Son capaces? Vean. יש קמפיין בתקשורת הישראלית על כך שישראל מרעיבה את העזתים. חייב להגיד לך, מהתמונות שאני רואה, אני חושב שצריכים קצת לרדת במשקל. זו לא אישה מורעבת. לא, זו אישה שאולי אכלה את כל האוכל של הילדה שלה, לא יודע, לא יכול לחשוב על אפשרות אחרת. אישה שאכלה עז שלם. שאכלה את הילדה עצמה. Eso salió al aire y ocurre mientras hay una campaña que busca instalar que Netanyahu es el único responsable de todo. Pero hay supremacistas más salvajes que el criminal de guerra, con todo lo que eso significa. Creo que en esta etapa lo único que deberían enviar a Gaza son proyectiles, para bombardear, conquistar, fomentar la emigración y ganar la guerra. Pero tampoco se trata solo de los integrantes de ese gabinete supremacista. Gran parte de los colonos van mucho más allá de apoyar todo este horror. No one actually gives a shit. 0 people in Israel, if you go up to them and you're like, do you care if this baby in Gaza gets polio? They'll be like, I don't. No se trata solo de indiferencia ante el genocidio, lo cual ya sería grave. Este sujeto confiesa que habló con conocidos y amigos y ¿qué le dijeron? Esto. You might think I'm extreme, but I have conversations with lots of people, coworkers, friends. People enjoy knowing that they are suffering. La definición de eso es sadismo, y esas declaraciones salieron del podcast que ya el año pasado se había hecho viral por este tipo de manifestaciones. If you gave me a button to just erase Gaza, every single living being in Gaza would no longer be living tomorrow, I would press it in a second. That's just, I think most Israelis probably agree. Y así como ese tipo presionaría el botón, hay soldados que no dudan en apuntar a niños que caminan kilómetros para conseguir un poco de comida. Así lo denuncia este mercenario de Estados Unidos que lo vio todo. Era un niño joven, difícil saber su edad por la hambruna. Quizás 7 años, no llevaba zapatos, vestía ropa harapienta, cubierta de polvo. No había ningún adulto que lo cuidara, nadie con él. Estaba solo y extendió la mano. Le dije que se acercara, me tomó la mano y me la besó. Y efectivos del ejército israelí, apostados en la intersección, les disparaban a ellos. Vi eso y pensé, no quiero ser parte de esto. Esta aberración de dispararle a niños está lejos de ser algo casual o un daño colateral como algunos medios intentan instalar desde hace años. Veamos este caso. Una niña llamada Lana Al-Basus sobrevive milagrosamente tras ser disparada en la cabeza desde un dron israelí. La bala se alojó entre su cráneo y el cuero cabelludo. Tiro único, de los que se reportan todo el tiempo, contra niños chiquitos, y es la expresión de mal más brutal que conozco. Es la prueba de la precisión asesina de francotiradores o drones que apuntan a la cabeza o a los corazones de los niños, tal como lo atestiguan cirujanos que estuvieron allí. I did not see or treat a single combatant during my 5 weeks in Gaza. My patients were 6-year-olds with shrapnels in their heart and bullets in their brains, and pregnant women
whose pelvises had been obliterated and their fetuses cut in two while still in the womb. Pero no es solo que apuntan hacia los más pequeños o mujeres embarazadas. Un funcionario de la ONU denuncia que también disparan al personal médico que intenta socorrerlos. One hospital I went to, I sat with a grandmother who her son had been taken out of the hospital, and he was hit by a sniper just across the road from the hospital, and she watched him bleed out in front of her over 2 days. And every time the medical workers came to treat him, to try to bring him in to save his life, they were also hit by snipers and drones. Pero los invasores se van superando. Vean lo que denuncia el cirujano británico Nick Maynard, que estuvo 15 veces en Gaza. El autodenominado ejército más moral del mundo juega el tiro al blanco con los niños. One day they'd be coming in predominantly with gunshot wounds to the head or the neck, another day to the chest, another day to the abdomen. And it seemed to us like this was almost like a game of target practice. We're going to shoot the head today, tomorrow it'll be the chest, the next day it'll be the testicles. I would never have believed this possible unless I'd witnessed this with my own eyes. Esa impunidad con la que el ejército israelí actúa en Gaza también se replica en Cisjordania, donde los colonos ilegales también disparan a los nativos. Activista y colaborador del documental ganador del Oscar, fue asesinado por colono israelí. Ode Hadalin no murió por error, fue asesinado por contar, por empuñar una cámara en lugar de un fusil, por participar en el documental No Otherland. El asesino es un colono israelí que ya tenía un prontuario de ataques contra la población civil palestina. Su asesino, Ginon Levy, no es un loco suelto. Es un agente funcional del Estado israelí. Durante años ha sido contratado por la Administración Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel para destruir viviendas palestinas. Incluso este colono criminal había sido sancionado junto a otros en 2024 tanto por el entonces gobierno de Biden como por la Unión Europea. Estados Unidos sanciona a colonos israelíes por la violencia en Cisjordania. Y más abajo en el artículo, ¿a quién encontramos? Sí, a Ginon Levy. Colonos extremistas en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental. El Consejo sanciona a 4 personas y 2 entidades por graves abusos de los derechos humanos contra los palestinos. Sí, adivinaron, también está Ginon Levy. Sin embargo, a los pocos días de asumir, un tal Donald Trump comenzó a cumplir órdenes y a que no saben a quién le quitó las sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros eliminó hoy el programa de sanciones relacionadas con Cisjordania de su sitio web y eliminó a todas las personas designadas. Y un poquito más abajo, sí señores, impunidad para Ginon Levy. El mismo Trump, que dice preocuparse por la hambruna, es el que sigue armando a los genocidas y condonó a un terrorista. No, es cierto que es israelí, ese mote lo evitan, por supuesto. Y no importa que su asesino haya sido grabado en video, el ente sionista le garantiza impunidad. Tribunal israelí libera a colono sospechoso de disparar fatalmente a palestino en Cisjordania y lo somete a arresto domiciliario. Es la impunidad de un régimen en el que una autoridad religiosa llama abiertamente al infanticidio. Después de todas las aberraciones que repasamos hoy, esto ya no parece ser sorprendente. Veámoslo y hablamos con nuestra invitada del día. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. ואל תשכחו שילד שנמצאים בעזה וחונקים ומרעיבים את החטופים, אין פעם היו ילדים. רק מטומטם ערב רב, שונא ישראל, מרחם על המחבלים הבאים, למרות שהיום הם קטנים, והלוואי רעבים. מי ייתן ימותו מרעב. Bueno, y para hablar de este tema, para nosotros es un gusto y un honor tener en comunicación a Valeria Cortés, que es brigadista internacional y ha estado en la Franja de Gaza. Valeria, bienvenida al Frasco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradecida de todas las ventanas que puedan abrirse hacia la verdad, porque bueno, es urgente, es vital. Así es. Bueno, Valeria, veíamos allí estas declaraciones realmente estremecedoras, ¿no? No habría una forma, digamos, quizás adecuada de calificarlo, pero no es la primera vez que partidarios del sionismo hacen este tipo de declaraciones. ¿Crees que de esta forma se entiende un poco más por qué hay tantos niños asesinados en la Franja de Gaza?
Bueno, sí, el problema no serían unas simples declaraciones, el problema es que lo llevan a la práctica y lo están llevando a la práctica de manera metódica durante décadas. Este genocidio no empezó desde que estamos escuchando de él hace ya casi 2 años. Este genocidio no es un proceso puntual, porque ningún genocidio lo es, sino que es un proceso. Entonces, bueno, lo digo con la experiencia que tiene el ver que asesinaron. Cuando yo estuve en Gaza, yo viajé varias veces, entre ellas estuve 3 años sin salir, incluyendo la terrible masacre de 2014. En 2014, en 51 días de ese verano, asesinaron a casi 3.000 personas, entre ellas casi 600 niños. Esos crímenes que van mucho más allá de las declaraciones, que son hechos reales, masacres reales, matanzas reales, quedaron sin ningún tipo de castigo, de justicia, quedaron absolutamente impunes. Esa impunidad en realidad es la que le permite al ente sionista multiplicar el horror. La impunidad multiplica el horror, siempre han podido asesinar niños impunemente y en las cantidades que quieran. Para ellos, los niños palestinos, para ellos y parece que para todo el sistema mundial, los niños palestinos son desechables, matar palestinos, no solamente niños, sino mujeres y hombres, familias completas, les sale absolutamente gratis a estos genocidas. Es terrible realmente. Ahora, Valeria, ¿por qué crees que recién ahora pareciera que los medios occidentales están descubriendo, ¿no?, que hay hambruna en Gaza, cuando este proceso viene anteriormente, no hace 18 años que sufre el bloqueo de Gaza, pero parece que ahora recién se están dando cuenta que hay niños famélicos, hay personas prácticamente esqueléticas, ¿no? ¿Por qué crees que esto sucede así con los medios? Cuando tratan el tema del hambre, lo tratan primero, como lo indicas tú, como si fuese algo nuevo, cuando no lo es. Y segundo, como si fuese causado por, no sé, por algún tipo de crisis humanitaria o de tragedia natural, sin nombrar al asesino, sin nombrar al criminal. No se le imputa al ente infanticida absolutamente ninguna responsabilidad. Es como si fuese obra de la providencia o una cuestión de, no sé, un cataclismo o un tsunami. Siempre el tema de Gaza ha sido tratado así, como si no hubiese responsables. Y obviamente no los hay, porque en este sistema parece ser que los genocidas tienen carta blanca para asesinar abiertamente frente a las pantallas de tu teléfono, frente a la pantalla de todos los televisores del mundo. Las mismas víctimas están grabando en el momento, en vivo y en directo, cómo los masacran. Y los medios de comunicación no escuchan. Los gritos de los palestinos siempre han sido gritos silenciosos para los medios de comunicación. Valeria, estuviste allí en la Franja de Gaza, pero me gustaría que nos contaras en profundidad cómo fue esta experiencia, porque lo que vemos permanentemente en medios, inclusive medios progresistas que hablan de lo que está sucediendo allí, tratan a los palestinos como números, no nos cuentan sus historias, no nos cuentan sus vidas, sus sueños. Entonces me gustaría que nos contaras un poco en este sentido cómo fue la experiencia de conocerlos y ver cómo son. Como a los seres humanos, a los pueblos, el dolor puede hacerlos odiar o puede hacerlos amar y ser más sensibles. Yo la primera vez que viajé a Gaza, pensé que me iba a encontrar, y con razón, un pueblo, claro, aislado, un campo de concentración al que además bombardean y ya estamos viendo pues lo que hacen. Entonces me llevé una gratísima sorpresa cuando me di cuenta que el dolor no los había dañado, sino que los había fortalecido humanamente. Yo en Gaza recobré muchísimo mi fe en la humanidad, porque entendí que el dolor puede también abrir corazones. Son un pueblo que... Yo estaba en un hospital que habían ya bombardeado con drones y que habían amenazado con... Yo estaba en Al-Wafa, por ponerte tantos ejemplos de preocupación por el dolor ajeno que tienen los palestinos. Son un pueblo espectacularmente generoso. El dolor los ha hecho solidarios, los ha hecho más sensibles. Por eso digo que en Gaza yo he recuperado la fe en la humanidad. Yo estaba en un hospital de noche, en un turno, en el hospital Al-Wafa, en Shishaia,
Cuando en 2014, en el verano del 2014, porque claro, creían que quizás estando extranjeros había la posibilidad de que no lo destruyeran, un hospital muy grande y que para más colmo había 17 pacientes que no podíamos evacuar porque eran la mayoría de ellos tetraplégicos, estaban conectados a máquinas o qué. Entonces esa noche llamaron y dijeron, vamos a empezar a bombardear en 10 minutos la ocupación. Así que salgan. El médico de guardia dice, nosotros no podemos salir, tenemos 17 pacientes que no podemos evacuar, esto es un hospital. Bueno, nada, no esperaron ni los 10 minutos, a los 3 minutos empezaron a bombardear, empezó a sacudirse todo el hospital. Los médicos que ni siquiera prácticamente me conocían, los enfermeros, las enfermeras, estaban más preocupados por evacuarme a mí, que era una extranjera que no habían visto nunca, que querían sacarme en la primera ambulancia, que bueno, que preocuparse por ellos mismos y por sus vidas. Obviamente nos quedamos hasta que salió el último paciente, pero esa preocupación de los palestinos por alguien que acababan de conocer, estaban realmente preocupados por mí, me conmovió porque yo en una situación como esa, entendamos que yo estaba ahí sola, yo no tenía mi familia allí, ellos tenían a sus familias, como el caso cuando luego empecé a trabajar con las ambulancias de defensa civil. Ellos muchas veces recibíamos una llamada de emergencia y era que habían asesinado a la familia, a sus vecinos, a sus amigos de toda la vida. Entonces, y sin embargo ellos preocupados por mí. El palestino es un pueblo muy educado, tiene unos altos estándares de educación universitaria. Bueno, ahora acaban de destruir obviamente todas sus universidades, pero es un pueblo muy formado profesionalmente, con un amor impresionante, indetenible, invencible por el conocimiento, por perfeccionistas. Es como un rescate de su propia dignidad. Yo quizá lo analizo así humanamente, un sitio donde te podías dejar el teléfono y a pesar de la pobreza y de la cosa te perseguían para devolvértelo. En Gaza se vanagloriaban de que ningún vecino, a pasar de la necesidad horrible, se acostaba con hambre porque el otro vecino sabía si al vecino le faltaba y sin humillarlo iba disimuladamente y le llevaba, así sea, pan con sátar. Y el pueblo palestino, a ver, así como los seres humanos uno puede ser, yo en Palestina vi como la canción de Violeta que dice, vi al bueno tan lejos del malo. Yo trabajé también con los campesinos en la valla de la infamia, y del otro lado estaba la valla con sensores de movimiento, torretas, tanques, jeep militares, y de mi lado, del lado de Gaza, estaban familias campesinas sembrando lentejas, todas cosechas bajitas porque no les permiten cosechas altas porque nada, les tienen miedo que le veían a un niño, porque los campesinos iban a sembrar con su familia, con sus mujeres, con sus niños, veían un niño campesino y por placer le disparaban cerca de los pies, levantaban tierra a tiros cerca de nosotros, nos insultaban en árabe. Es un resort sangriento, es lo peor de cada casa. Hay gente que sabe que va a robar tierra ajena y que para ello va a derramar sangre de niños, de mujeres y de hombres que no tienen ni un ejército para defenderse, que no tienen nada. Es que además al palestino lo matan 3 veces, lo matan físicamente, quitándole la vida. Luego lo matan al denegarle absolutamente justicia y luego por 3ª vez vuelven a matarlo calumniándolo, llamándolo terrorista. Miren, en el 2014 murió un niño. Yo vi muchos niños morir, decenas, porque estaba con defensa civil en los escombros escarbando. Agonizó en mis brazos en la ambulancia en Deir Balah, una mañana luminosa de verano en Gaza. Murió al arribar al hospital Al-Aqsa en Deir Balah, el centro de Gaza. Es decir, el único terrorista es el que asesina niños. Así. Valeria, te queremos agradecer mucho por tus palabras y sin dudas a través de estas palabras esperamos que las personas que nos están viendo en el otro lado aprendan un poco más también sobre lo que significa ser humano cabalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta siempre. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. ¿Qué es un cínico? Un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. No deja de ser paradójico cómo quienes se dicen amenazados están exterminando a una población nativa. Y mientras la acusan de terrorista, la aterrorizan con métodos que recuerdan a los peores horrores del siglo pasado. Claramente no se definen solo con lo que dicen, sino también con lo que están haciendo.
Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Y al bueno tan lejos del malo.